Agradezco mucho, de verdad, a Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara Baja de la Cámara de Diputados, y quien le ha dado voz también a la explicación de por qué es tan relevante no solamente el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, sino en general la reforma a la Guardia Nacional. Le agradezco mucho, diputado. Muy buena tarde. Michelle, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto a tu auditorio. Yo sé que este tema se ha llenado de política y, e incluso muchas personas se han confundido, han optado por no tratar de enterarse por lo que se ha politizado y llamarle de forma general la militarización del país, en fin. Pero desde la bancada de Morena, diputado, desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo a la gente que nos está escuchando este fin de semana y que no ha tenido tiempo esta semana de involucrarse en este tema tan relevante para nuestro país porque se trata de seguridad? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué era tan importante hacer una reforma a la Guardia Nacional? Mira, a mí me gustaría, Michelle, ir un poquito a la historia. Cuando hablamos de militarización, el mejor ejemplo lo tuvimos en la época de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, él le declaró la guerra al narcotráfico. Curiosamente lo hizo cuando su secretario de Seguridad Pública estaba aliado, ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa, con Joaquín El Chapo Guzmán. Y en esta simulación sacó al ejército de los cuarteles, sin estrategia, sin prever ningún tema de derechos humanos, sin tener previsto también una estrategia de cómo atender el fenómeno de la inseguridad. Eso fue un grave error. Le declaró de alguna u otra forma la guerra al narcotráfico y en esa lógica provocó una enorme, enorme pulverización y crecimiento de los homicidios dolosos. Si tú vas viendo la línea de crecimiento de los homicidios dolosos en nuestro país, pues con él tiene una tendencia muy alta. Enrique Peña Nieto, que mejor jugaba golf en Punta Mita, en vez de tomar decisiones importantes, dejó también que la línea de tendencia de crecimiento siguiera y no fue hasta 2018 cuando con una combinación de políticas públicas, entre ellas aquellas que atienden la causa a través de los programas sociales y la creación de la Guardia Nacional, que empezamos a ver una reducción en la tendencia de este delito. Hoy tenemos casi ya un 20% de reducción en la tendencia. ¿Problema arreglado? Claro que no. Tenemos un problema grave, ¿no? Pero sí tenemos una disminución. ¿Qué hace esta reforma constitucional? Lo primero es, le entrega a la Guardia Nacional la posibilidad de tener facultades de investigación, de coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque cuántas historias no escuchábamos de que los criminales los agarraban, los llevaban con el juzgado y al no haber una buena carpeta integrada, los dejaban libres. Ya tenemos una reforma judicial que refuerza el Poder Judicial y ahora una Guardia Nacional con capacidades de investigación coadyuvantes al Ministerio Público. El segundo punto, oye Arturo, ¿están militarizando o no? No hay nada más falso que eso. Se está adscribiendo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa para aprovechar y sacar lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo mejor de lo mejor? Un esquema escalonado, un esquema de rangos, una certificación. No es en balde que hoy la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano ocupen los primeros lugares en la confianza de las y de los mexicanos. ¿Qué hace la Guardia Nacional entonces? Atiende problemas que no son de seguridad nacional, atiende problemas de seguridad pública ciudadana. Un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar es el de los médicos militares. Tenemos excelentes médicos militares en nuestro país y cuando tú vas a una operación con un cardiólogo, no llega un soldado con un rifle a hacerte la operación, llega un médico militar. Este médico militar tuvo un crecimiento escalonado, un sistema de rangos, fue soldado, fue sargento, fue capitán primero, puede llegar incluso a ser general. ¿Qué los hace tan buenos? Esta doctrina militar. Bueno, lo mismo sucede con la Guardia Nacional, que lo que va a hacer es especializarse en el cumplimiento de temas de seguridad ciudadana, en protocolos que tienen que ver con los derechos humanos, por supuesto, y en atender situaciones que tienen que ver con la seguridad de nuestro país, Michelle. Sí. Arturo, justo es lo que yo quiero mencionarle, porque sé que en estos 6 años desde que nace la Guardia Nacional, muchos de ellos se están preparando justamente en temas de investigación, lo que, claro, voy a decirlo coloquialmente, le caería muy bien al ejército mexicano. Pero en tema de preparación en campo, me parece que le hace falta mucho tiempo de preparación justamente a la Guardia Nacional para fusionarse con el ejército mexicano. ¿Cómo lograr esa cadena sin que haya una afectación interna de mandos y cómo se van a organizar? No sé si me explica con esta pregunta. Bueno, a ver, lo primero es, empezamos la Guardia Nacional con 40,000 elementos.
y había una combinación de algunos policías federales, de Ujú. elementos del ejército mexicano. Hoy ya hay 130,000, ya hay un crecimiento de la base significativo que tienen esta doctrina militar importante, ¿no? ¿Qué faltaba? Faltaba efectivamente darle desde el punto de vista constitucional, que por cierto lo tratamos de hacer en la legislatura pasada, pero la Suprema Corte de Justicia no lo permitió, ya un enfoque que nos permita desde la Constitución tener leyes orgánicas o leyes secundarias para poder regular cuáles son los actuares, cuáles son los deberes, qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos, cómo certificar el camino de cada uno de ellos. Mira, hay ejemplos en el mundo que han sido muy exitosos. En Chile, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en países como Italia, ¿no? Donde las guardias civiles recobran lo mejor de la doctrina militar, pero atienden problemas específicos de la seguridad ciudadana. Me parece que con esto vamos a dar un avance muy importante. Me parece que con esto muchas de estas lagunas de ley que teníamos ahí pendientes, que no nos permitían, por ejemplo, consignar delincuentes. Te voy a dar un ejemplo. Un importante narcotraficante fue detenido hace 4 o 5 meses y después de cerca de 2 años de investigaciones, lo detiene la Guardia Nacional. Una vez que lo consigna, el juez lo libera a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque no tenía ningún valor probatorio todas las investigaciones de la Guardia Nacional. Entonces, este delincuente está libre. ¿Por qué? Porque pues, el juez determinó que la carpeta de investigación no tenía los elementos suficientes. Entonces, me parece que con esto sí le damos un cambio importante, sí atendemos una necesidad importante y tendremos una mejor seguridad, por supuesto. Entonces es muy importante precisar, basándonos en lo que acaba de decir Arturo, que la proximidad no acaba con el hecho de que la Guardia Nacional, es decir, nuestra policía civil, pase al ejército mexicano. Me gustaría cerrar, ya se vienen otras reformas, otros cambios los próximos días, en el mes de octubre, como por ejemplo lo de la ley de armas y explosivos. Ojalá nos dé la oportunidad de platicar este tema también como vocero de la bancada, Arturo. Para cerrar, para aquellos que todavía se cuestionan cómo hoy hay un trabajo tan importante con el ejército, cuando hace 5 o 6 años escuchábamos otra versión del presidente o del equipo de la Cuarta Transformación por referirse al ejército. Se ha usado mucho estas fotos en redes de no a la militarización, pero ahora acompañar al ejército. ¿Qué hay que responder a esto? Pues a ver, reitero, una cosa es sacar al ejército a las calles a hacer un desastre y el comandante supremo, que es el presidente en funciones, lo puede hacer, lo hizo Felipe Calderón y hizo un desastre, ¿no? Y otra cosa es decir, voy a ocupar lo mejor de mis Fuerzas Armadas para poder entrar a los temas importantes. Y fíjate, me da para decirte, mucha gente dice es que el ejército ahora construye, sí, sí construye, construye el Tren Maya, construye, por ejemplo, el aeropuerto, pero no es algo que se le ocurrió al presidente. El ejército tiene desde hace muchos años Sí. una de las mejores escuelas de ingenieros. Y entonces los ingenieros militares han demostrado con esta doctrina militar que tienen capacidad para hacer grandes proyectos de infraestructura en tiempos récord y con menores costos. Es el mismo caso exactamente. Entonces, no Sí. veamos la militarización en la narrativa mediática más que como un intento de hacer una política denostativa de que estamos profundizando el cambio en nuestro Sí. país. No les gusta a los conservadores, Michelle, que estamos llevando a México a un buen lugar. No les gustan. Ellos quisieran que le fuera mal a México porque están acostumbrados a sacar siempre provecho de eso. Pero nosotros estamos con el pueblo de México, tenemos un mandato claro y vamos a transformar a México en una gran nación. Arturo Ávila, le agradezco mucho esta entrevista. Estaremos en contacto si así nos permite. Muy buena tarde.